Hola, hola, ¿cómo están? Para mí es un gusto saludarlos a todos y cada uno de ustedes que nos están viendo en este momento a través del canal de YouTube de Perfecto Vínculo. Mi nombre es Daniela Cruz y en estos momentos estoy justamente acá con las líderes de nuestro ministerio, Sandra Milena López, ¿cómo estás? Muy bien, Dani, gracias a Dios. ¿Y tú? Muy bien, gracias a Dios también. Y mi querida Yuri Marín, que también está presente con nosotros acá. Claro que sí. Gracias, Dani, por presentarnos. Perfecto Vínculo ha venido desarrollando durante estos años un fuerte vínculo, valga la redundancia, con el Espíritu Santo para trabajar de su mano y de esta manera levantar a las familias. Vemos como cada día las familias están siendo completamente atacadas y cada una de nuestras líderes se encarga justamente de ayudar a las personas de la mano del Espíritu Santo y justamente enseñándoles qué es lo que ellos pueden hacer y deben hacer para salvar esa familia que tanto aman. El día de hoy les tengo aquí a mis costados para hacerles justamente una pequeña entrevista y que ellas nos cuenten parte de su proceso de restauración matrimonial y personal. Entonces, sin más, vamos a empezar. Les puedo empezar haciendo preguntas a cada uno de ustedes y les voy a empezar a hacer preguntas y me gustaría que nos respondieran con todo su corazón. Queremos realmente todos los que estamos acá saber qué fue lo que los llevó a ustedes al liderazgo de este ministerio y por supuesto a tener unas vidas sólidas en Cristo. Entonces voy a empezar con la primera pregunta. Quiero que me cuenten un poco de cada uno de ustedes. Mi querida Sandra, puedes empezar. Bueno, claro que sí. Eh, yo vengo de un proceso de restauración matrimonial en el cual ya tengo mi esposo y tengo de ese regalo pues mis dos bebés, ¿cierto? Llevamos 4 años en ese proceso de restauración. Vengo de una familia muy bonita, unida, de papá y mamá, que orgullosamente me siento feliz de decirlo hasta que la muerte los separara. Y tengo una hermana maravillosa y durante todo este transcurso de mi vida pasé por varias situaciones que me llevaron a vivir situaciones diferentes en el matrimonio, ¿cierto? Pero hoy, gracias a Dios, estoy dando por gracia lo que por gracia he recibido, porque ese es mi lema. Doy por gracia lo que por gracia he recibido y amo desgastarme para Jesús. Amén, es un gusto escucharte, mi querida Sandra. Mi querida Yuri. Bueno, Dani, ¿qué te cuento? Pues yo vengo de una familia muy linda, pero sí, en mi caso, disfuncional, mis padres separados. Pues resulta de que yo me casé y obviamente mi matrimonio falló, duró 10 años. Lo hice en mis fuerzas, obviamente, pero resulta de que no conocía absolutamente nada del ser tan maravilloso que ahora conozco y pues nunca pensé que me iba a volver a casar. Y pues resulta de que pues volví a casarme, gracias para la gloria de Dios, pero em, resulta de que cuando ya estaba en el proceso nuevamente, que me encontré nuevamente con este problema que nos acontece a muchas personas, me empiezo a cuestionar si era realmente lo que yo quería, volver a lo que es más fácil para todas las personas, que es pues separarse y nuevamente conseguir otra persona. Y obviamente yo tuve una confrontación con Dios, porque ahí fue donde yo lo conocí y no quería un tercer matrimonio. Y bueno, Dios me ayudó a entender qué tan importante es el matrimonio para Él y no quería volver otra vez como a tener esta experiencia. Y ya es cuando Dios empieza a mostrarme eh, lo importante y en la parte espiritual lo que significa el matrimonio, el propósito primario del matrimonio, que es reflejar la gloria de Dios. Ujú. Listo, mi Yuri, muchas gracias por compartirnos esa parte. Si nos damos cuenta en este punto, a todos y cada una de las personas que nos están mirando, tenemos dos historias aparentemente diferentes, ¿no? Cada una de ellas nos cuenta cómo fueron los inicios de sus procesos. Y bueno, me gustaría preguntarles de la misma manera a nuestras queridas líderes, ¿cómo ustedes pueden describir, perdón, su relación con Dios antes
de la crisis? Sandra. Bueno, a veces no solamente en medio de antes de la crisis, sino también durante, cuando estamos ya conociendo a Cristo Jesús, ¿cierto? Yo vengo de una familia católica, que estaba todo el tiempo pues que yendo a misa, que la oración, que una cosa. Entonces tuve la oportunidad de conocer a un Dios eh, no tan real como ahora, sino a ese Dios que yo voy y le pido y Él me da, o yo voy y le doy las gracias y sigo, ¿cierto? Así era la relación. Pero mi papá, en, antes de fallecer, 3 años antes, pues conoció a Jesús. Aceptó a Jesús como su Dios y su Salvador. Y fue ahí donde yo llegué a una iglesia a conocer a Jesús, pero realmente no me llenaba porque quería más, porque estaba feliz en la parranda, en las fiestas, en el alcohol, me enamoraba fácilmente. Y durante este transcurso pasaron y vivieron muchas situaciones donde yo sí iba a las reuniones, iba a la iglesia, pero realmente nada pues no me satisfacía. Realmente vine a conocer a Jesús a través de este proceso matrimonial. Conocí a mi esposo y yo también íbamos a la iglesia con mi papá, y pero salíamos de la iglesia peores, o sea, cruzábamos la puerta de la iglesia y queríamos acabar con todo lo que había a nuestro alrededor, y a raíz de eso pues nunca la verdad quisimos conocer a Jesús, ¿cierto? Porque en muchas ocasiones nos presentaron a un Jesús de religión, a un Jesús donde eran puros dogmas humanos, y no estábamos como muy interesados en eso. A raíz de ya un proceso definitivo donde queríamos terminar con todo, terminar con un matrimonio, llegamos a conocer a ese Jesús que nos mostraron como un Jesús real, como un Jesús que nos puede enamorar, como un Jesús que puede cambiar, como un Jesús que puede transformar y que podía llenar los vacíos que habían de nuestro corazón, tanto al uno como al otro, ¿cierto? Pero decir que teníamos una relación o que de pronto yo conocía a Jesús desde antes de casarme, no. O sea, lastimosamente no. Hubiera dado todo por conocerlo, pero bueno, a veces en nuestro deseo de seguir el mundo, de experimentar, porque así lo llaman los jóvenes hoy en día, el experimentar las cosas buenas que da el mundo, no tuve la oportunidad de acercarme a Jesús como era, pero ya nuevamente conocimos a Jesús. Él empezó a hacer un proceso en nosotros, a restaurar nuestra vida, a restaurar nuestro matrimonio, y fue ahí donde comenzó ese bonito proceso con Jesús. Bueno, yo le adiciono que yo también estaba como en mi mundo y pues yo tenía el concepto de me caso, me divorcio, el mismo concepto que tienen todas las personas hoy día. Y pues, oh sorpresa que cuando, bueno, también rumbera, todo lo que, pues, también venía de una familia católica, pero resulta de que me encuentro con esta parte de mí como persona, como mi persona que yo no quería, pues como muchas personas que se casan y vuelven y se divorcian y así, no, eso no era lo que yo quería. Entonces, pues, a mí ya me habían presentado a Jesús y pues yo lo rechacé. Entonces, pero él no me desechó, que es lo más maravilloso, porque él volvió y tocó a mi puerta de una manera que no fue la mejor para mí en esos momentos, porque pues yo tenía pues como mi infancia fue muy triste, papás separados me dio mucho dolor toda mi vida hasta la adolescencia. Eso marca demasiadamente los hijos y los padres no lo entienden y están tan metidos en su cuento que no, como que los hijos como que no pasan a un segundo plano y es por el mismo dolor de las personas. Y resulta de que yo llorando una noche, pues yo le decía al Señor que yo no quería un tercer matrimonio, que no, sin saber que lo que voy a decir en este momento sin saber de que no hay ni siquiera un segundo matrimonio, para que para Dios no existe. O sea que el que yo haya casado por segunda vez no es que sea respaldado tampoco
En mi momento sí Dios, porque Dios me reveló pues como esa parte espiritual del matrimonio, porque yo de verdad que yo tuve un arrepentimiento muy genuino, casi que ni me perdono yo misma de lo que yo había hecho, porque Dios sí da segundas oportunidades, claro que sí, pero no como dicen algunos consejeros, pastores, líderes que alientan a las personas a dejar el matrimonio y nuevamente volverse a casar con otra persona. Entonces, la oportunidad que Dios nos da es que podamos conocerlo a Él y que podamos conocer y que nos sea revelado la importancia espiritualmente hablando del matrimonio. Y es esa parte que Dios me enseñó a mí. Por eso no quiero que una mujer, en mi caso que soy mujer, o una persona, porque ya nos están llegando hombres también, como nos hemos podido dar cuenta, que pase por lo que yo pasé, porque realmente Dios no avala eso. Entonces, ese es como el objetivo que tenemos, Sandra y yo, de respaldar, no respaldar, sino como que abogar por esa verdad que está en la palabra de Dios. Y como dice la palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento y eso es lo que la gente está haciendo. Así es, y sin duda la labor está siendo llevada de buena manera. Cada vez se van sumando más personas al ministerio y eso es realmente solo obra de Dios, que ustedes sean capaces de guiarnos a cada uno de nosotros, me incluyo también, y bueno, de realizar esta labor es realmente solo obra de Dios y habla muchísimo del amor que cada uno de ustedes tiene en su corazón. Bueno, para continuar, de alguna manera en sus procesos en particular, ¿alguna de ustedes sintió o vio venir, vamos a decirlo así, lo que estaba por suceder, que estaban a punto de pasar por esta crisis? Bueno, mira, Daniela, cuando todos conocemos una persona, ¿cierto? Muchos sueñan con un hogar, un matrimonio, otros sueñan con pasar el tiempo, pero por ejemplo en mi caso, yo siempre quise tener un hogar, yo que siempre quise tener un bonito matrimonio y morir con esa persona hasta que estuviera viejita. Y a veces nosotros no es que no queramos, o sea, no es que tomemos la decisión de saber y de mirar si de pronto ya una crisis viene. Desde el principio hay un dicho que dice que es secular, que dice que lo que mal comienza, mal termina, ¿cierto? Pero cuando estás en Jesús, puede que de pronto algo comience mal, pero no termine mal. En mi caso, la relación de mi esposo y yo desde que nos conocimos, aún desde ser novios, empezó muy mal. Todo el tiempo discutíamos, tuvimos la oportunidad de graduarnos juntos, de estudiar juntos, pero todo el tiempo discutíamos y vivíamos de problema en problema, pero aún así nos hicimos novios, así comenzamos una relación, aún así comenzamos un matrimonio, aún así nos volvimos a casar por la iglesia, porque primero nos casamos por lo civil y luego nos casamos pues ya bajo la bendición de Dios por la iglesia. Y, y los problemas sí se ven venir. Nosotros vemos venir los problemas porque a pesar de que no tengamos conocimiento de la palabra de Dios, sabemos cuando algo no funciona bien, cuando algo no está funcionando de la manera correcta, cuando algo no está funcionando de la manera adecuada. Entonces, las situaciones y las crisis matrimoniales, claro, esas se ven venir, se ven venir. Algunas personas se preparan para poder enfrentar esas crisis, algunas personas tienen la sabiduría para enfrentar esas crisis, pero otras personas simplemente no la tienen. En mi caso, por muchos años yo no la tuve. ¿Por qué? Porque por muchos años yo todo el tiempo pensé fue en una separación, pensé fue en un divorcio. Fue que pereza, yo no me lo aguanto, no lo soporto, pero cuando ya entramos a los caminos de Jesús, ya nuestro pensamiento cambia. Entonces yo ya tengo un conocimiento más, no solamente los procesos y las crisis que están por venir, sino también el conocimiento de lo que realmente significa un matrimonio. Porque sabemos que hoy en día estamos en, ¿cómo le llaman a esta era?
Hoy en día estamos en una época donde todo es muy tranquilo, entonces si no me entendí, me separo y me divorcio. Y lastimosamente, pues no solamente, como lo decía Yuri ahorita, no solamente las personas están cayendo en esta mentira de Satanás, sino también aún las mismas iglesias están cayendo en esta mentira de decirle a una persona, ay, ya falló, ya sepárate, consíguete otro, o casos como que hasta les entregan valor monetario para que se divorcien desde las mismas iglesias, buscando la felicidad individual de la persona. Uno en este caminar empieza a descubrir y a conocer muchas cosas de lo que está pasando, pero que sí se ve venir. Las crisis matrimoniales, claro. Lo que pasa es que estamos faltos de sabiduría para poder ver esa crisis y saber cómo enfrentarla. Así es. Bueno, en mi caso, bueno, obviamente se está repitiendo los mismos patrones, pues, en este otro segundo matrimonio. Y ahí fue donde yo empecé a prender los bombillos y resulta de que porque yo no conocí al Señor en mi segundo, yo conocí al Señor en mi segundo matrimonio, ¿cierto? Pero resulta de que como también estaba enfrentando los mismos problemas, también me doy cuenta de que yo hacía parte del problema, que yo tenía muchas heridas del pasado, entonces era esto lo que me estaba dañando también esta otra relación, ¿cierto? Entonces, cuando ya veo que el daño vino y también por infidelidad, ¿cierto? Entonces ahí es donde ya yo sí quiero conocer a Jesús y comienzo a dejarme capacitar por él y entender que él qué era lo que Dios quería para mi matrimonio. Y bueno, simplemente entré en la presencia del Señor porque yo te podría decir de que, no sé, de pronto me pongo a pensar en este momento de que si yo fuera a casarme y conociera a Dios, entonces, en este caso, que yo fui casada por segunda vez, simplemente sentí muy sinceramente en mi corazón de que Dios me perdonó y por eso es que en este momento yo estoy luchando con el ministerio para que otras personas no cometan el mismo error. Y ahí es donde Dios me empieza a capacitar también a darme cuenta que yo venía con maldiciones generacionales, que toda mi familia, incluso mis abuelos, se separaron después de 50 años de casados. Pero también identifico de que esos hijos que éramos más, los hijos eran más de 10 personas, todos separados. Inclusive tocó sus otras generaciones que fueron las nietas, que en esas fui yo una de ellas. Entonces ahí es donde Dios empieza a capacitarme y a darnos como esas estrategias que es lo que estamos impartiendo en el grupo. Entonces, Yuri nos acaba de contar un poco cómo fue que inició su lucha, desde qué punto, a raíz de la crisis. Y Sandra también nos acaba de comentar que de alguna u otra manera también se ve venir lo que está o lo que está por ocurrir. Pero en muchas ocasiones hacemos de a un lado todo y creemos que podemos seguir haciéndolo en nuestras fuerzas. Entonces creo que allí hayan dejado un punto muy claro que sé que para todas las personas que están observándonos en este momento es muy importante. Bueno, la siguiente pregunta, en medio de sus procesos, en medio de lo que estaban viviendo, de los momentos realmente fuertes, ¿cómo fue o qué fue lo que las mantuvo fuertes en los momentos de dificultad? Daniela, a ver, todas las personas llegamos a los pies de Jesús porque realmente necesitamos un cambio en nuestras vidas. O sea, porque estamos en un punto donde ya no somos capaces de soportar las cosas a través de nosotros, donde llegamos y decimos, yo me rindo. Si usted no me ayuda, a mí nadie me puede ayudar. ¿Y cómo pudimos enfrentar estos tiempos malos? ¿Cómo pudimos? Buscando a Jesús. Yo siempre cuento mi historia de que yo duré mucho tiempo bregando a restaurar mi matrimonio por mis propias fuerzas. Aun cuando conocí a Jesús, pasé un proceso de 4 años trabajando en conocer, en restaurar un matrimonio, pues que realmente no se había restaurado.
Pero luego cuando ya rendí mi vida completamente a Cristo, cuando ya dije, Señor, ya no soy capaz, ya no puedo hacerlo, entonces ahí es donde Jesús empezó a darme esa fuerza, a darme esa seguridad, a darme esa valentía, a darme ese, esas ideas de cómo realmente yo iba a orar. Fue ahí como aprendí a enfrentar los tiempos malos. Normalmente muchos matrimonios pasan por un tiempo de que terminan y el esposo se tiene que ir de casa, otros no tienen que llegar hasta ese final. Realmente en mi caso le tocó a mi esposo poder salir para Dios trabajarlo a él por aparte, a mí por aparte y poder unir dos personas nuevas y así poder hacer cumplir su palabra y cumplir la promesa que Dios nos entregó, que Dios nos entregó al inicio de que lo conocimos. Dios nos dio una palabra y bueno, fue el sustento para nosotros poder mirar realmente ese, ese cómo voy a enfrentar mi crisis matrimonial, cómo voy a ser capaz de superar esos momentos malos. Definitivamente yo creería que si Jesús no hubiera llegado a mi vida, realmente yo no hubiera sido capaz de enfrentar esos momentos malos. O sea, no hubiera sido capaz, hubiera desfallecido completamente. En mi caso también, total. Yo era muy rebelde, hacía las cosas a mi manera, la gente lo tenía que hacer a mi manera, era egoísta, estaba dispuesta a que me hicieran feliz, no a hacer feliz a nadie. Y la felicidad, Dios me enseñó todo de nuevo, como hace Él, todo lo hace nuevo, y me enseñó que la felicidad se aprende y que viene es de Dios y que el gozo viene de Dios. Y definitivamente por muchos años hice muchas cosas en mi fuerza. Yo creería que todo hasta que conocí al Señor, pero siempre con frustración, con dolor, con humillación, con fracaso, con mucho, mucho, mucho sufrimiento. Y yo creería que el momento preciso que Dios te puede ayudar es cuando definitivamente, como dijo Sandra, uno se abandona en los brazos de Él. De resto, si lo sigues haciendo en tu manera, Él simplemente con ese amor que lo caracteriza, siempre te va a dejar hacerlo a tu manera. Pero cuando ya tú entiendes que no puedes, es ahí donde Dios sí empieza como a hacer algo grandioso en tu vida. Y más cuando de eso es acompañada como la humildad de la persona. Yo creo que eso es muy importante, porque yo creo que lo opuesto al egoísmo o al ego es la humildad, el tener ese espíritu enseñable, el querer entender de que hay un ser muchísimo más inteligente que tú y que te va a dar lo mejor, porque de él nada procede malo. Entonces, en los momentos malos que fueron demasiados, pues siempre los me di contra las paredes sola, pero cuando ya empecé a conocer al Señor, ahí fue donde me di cuenta que podía llegar a una persona que yo también decía, como también pues mi papá era muy, muy, muy desentendido de mí, pues yo simplemente, siempre relacionaba a ese Dios lejano. Y yo decía, pues si mi papá, que es mi papá, porque a mí me decían que Dios, que el papá, y yo decía, pero ¿cuál papá? Si el papá de acá terrenal no es capaz conmigo, ahora ese que está por ahí arriba, yo decía así. Entonces, cuando él se me presentó a mí, se me presentó como ese papá protector, como ese esposo. Entonces me sentí protegida, me sentí amada y yo creería que yo busqué mucha aprobación de la gente en un tiempo, pero l- la manera en cómo él te afirma, en la manera en cómo él te apapacha y en la manera en cómo él, cuando estás en la presencia y lo dejas todo ahí, es donde realmente vos te das cuenta de que sí existe y que es real, más real que lo que uno puede tocar. Entonces ahí es donde él empieza a hacer cosas muy maravillosas contigo. Hermoso lo que nos acaban de contar. Sabemos, cada uno de nosotros estamos conscientes de que en los momentos malos es cuando más tenemos que aferrarnos a la presencia de Dios en nuestras vidas, cuando más tenemos que afirmarnos, como lo dijo Yuri en este momento, en Él, no en lo que nos dice el mundo. Y algo que es una curiosidad, creo que para todos, es, si bien es cierto, ese Dios está vivo y presente en nuestras vidas, está constantemente realizando cambios en nosotros, que dejando atrás esa manera de pensar, dejando atrás esos comportamientos, incluso
adicciones y cosas por el estilo. Esos procesos en particular, ¿ustedes qué cambios más significativos vieron, tanto en cómo era Yuri, cómo era Sandra antes y después de Jesús? Bueno, cuando uno no conoce a Jesús, o sea, todos venimos con heridas del pasado. Por unos por abandono, otros por rechazo, otros por abuso, otros por ciertas y diferentes circunstancias, llegamos y vamos creciendo y con muchas heridas del pasado, ¿cierto? Pero cuando nosotros llegamos a los pies de Jesús, sabemos que somos vasos en manos del alfarero. Sabemos que somos vasijas rotas y ese alfarero empieza a levantar y a construir partecita por partecita, partecita por partecita. Entonces, Dios, ¿qué hace? Empieza a hacer la obra en cada uno de nosotros. En mi caso, yo era una mujer celosa, una mujer dependiente emocionalmente, una mujer que en un matrimonio no buscaba un esposo, buscaba un papá, porque bueno, gloria a Dios, tuve un papá maravilloso, papá que estuvo pendiente. Cuando llegué al matrimonio quise traer todas esas falencias que habían de mi niñez, que habían de mi juventud, que habían de mi adolescencia al matrimonio. Y, y esto trae muchos conflictos, el rechazo también, o sea, todos venimos con una serie de cosas que realmente no hay forma de que sean cambiadas y transformadas. Cuando tú comienzas este proceso con Jesús, Jesús empieza a reorganizar cada situación. ¿Por qué? Porque es que todos venimos a la vida con qué, con un propósito. Entonces, cuando venimos, llegamos con ese propósito y Jesús ya nos toma de la mano y nos vamos a dejar moldear por Él, entonces Jesús empieza a organizar ficha por ficha. Y es doloroso, muy doloroso, porque a mí me dolió mucho dejar soltar los celos, soltar las iras, porque era una mujer que iracunda, fuera de eso era una mujer tan necia y todo se tenía que hacer a mi gusto, a mi estilo y como a mí me gustara. Me encantaba criticar a mi esposo. Todo el tiempo yo lo criticaba, todo el tiempo yo era sarcástica, todo el tiempo yo le veía lo malo, pero cuando ya comencé ese proceso con Jesús, Jesús empezó a mostrarme. De hecho, cuando la última vez que nosotros nos separamos, porque pues mi esposo y yo pasamos por varias separaciones, por varias infidelidades, no solamente de parte de él, sino también de parte mía. Eh, Cuando nos separamos la última vez, yo era una persona tan orgullosa y tan soberbia que yo le dije a Jesús lo siguiente: ¿cómo pudiste permitir que esto pasara si yo te sirvo, si yo soy la que oro, si yo soy la que te busco, si yo soy la que soy fiel a la iglesia? Porque esto me pasó a mí. Y el Señor en ese momento me llevó a cada parte, cada lugar de nuestra casa, donde me mostró todas las situaciones que yo pude haber vivido con él, donde me mostró mis palabras, donde me mostró las acciones, donde me mostró lo que yo pensaba, donde me mostró cómo yo lo maldecía, cómo yo lo insultaba, cómo yo lo criticaba y pudo mostrarme que realmente la persona estaba mal. Entonces yo estaba mal y ahí fue donde Dios empezó ese proceso. Pero hay algo muy importante y es que yo permití que Jesús me moldeara. Yo permití que aunque fuera doloroso, Jesús empezara a cambiarme y yo puse lo que Él puso en nosotros, ese espíritu de poder y dominio propio para empezar a transformar y ayudarle a Él a cambiar mi vida. Entonces así fue como empezó ese proceso de cambios en mí. Exactamente, eso que dice Sandra, porque es muy similar, como que a todos nos pasa que llegamos rebeldes y vueltos nada, dañados, quebrados, rotos, desbaratados. Bueno, yo llegué como de todas esas maneras, no llegué con forma, llegué desbaratada, mejor dicho, a los pies del Señor, con mucho dolor. Y yo, la verdad, sí estuve con psicólogos, lamentablemente no me ayudó ninguno. Salía más rota. A veces me hacían regresiones porque
No sé si alguien se identifique conmigo, pero yo incluso de 15 años todavía tenía demasiado dolor por la separación de mi mamá y mi papá. Y entonces tenía una rabia interna que yo no puedo catalogar eso como una simple rabieta, sino como que era iracunda, tenía mucha rabia, entonces yo venía quebrando todo y todo lo dañaba por todo lo que había a mi alrededor, porque era como de la única manera que que podía poner como esa barrera y de la única manera que yo sentía que nadie me podía como dañar más de lo que ya estaba. Entonces, cambios, yo era muy grosera y cuando a mí me hablaban, yo ya estaba respondiendo por ahí con una tonelada de piedras al que fuera. Entonces, a la gente que sí me conocía, pero yo siempre he tenido un buen corazón, o sea, siempre lo que pasa es que los dolores de la vida, pues como que me marcaron muchas cosas, pero claro, fue evidente no solamente para mí, sino más para las personas por la manera en cómo yo hablaba, la manera en cómo actuaba. Ellos no, o sea, yo era yo no sé, eh, em, mi vida no era como el daño mío no era como sexual, o sea, como hay mujeres que se afirman en hombres y entonces tienen sexos aquí, que sexo allí, ¿cierto? Otras compras de compulsivas, otras pueden ser, no sé, como buscando refugio en varias cosas que la gente lo hace. Lo mío era como esa rabia, como muy grosera, muy tosca, muy brusca. No me dejaba montar que es que a nadie y no perdonaba a nadie. Y yo era así, grosera, o sea, dañada, dañada, dañada. Por eso yo creo que Dios, porque cuando yo hablo de mi testimonio, Dios me enseñó muy curioso y muy chistoso porque él me decía, es que tu testimonio no empezó desde que se rompió tu matrimonio, tu testimonio empezó desde que eras una niña, wow. Y eso lo pude notar cuando Sandra y yo empezamos el curso de sanidad interior, que Dios me enseñó eso porque yo hice una clase que se llamaba Sanando el Niño Interior y Dios me dijo eso y yo, ay, ve Dani, yo lloré porque se me vino como que toda esa película y yo, wow, todo lo que Dios ha hecho en mi vida, porque Él me decía como con esa dulce sonrisa, es que tu testimonio viene desde niña. Entonces él me muestra todo eso y realmente sí, los cambios se observan. Cuando yo cuento mi historia, o sea, esto lo conoce mi gente que lleva toda la vida conmigo, que saben este proceso, pero cuando yo me reúno con gente y les cuento que yo era muy grosera, que yo era así, dice, ay no, no lo puedo creer. Usted, usted, por yo, sí, por el cambio que pude evidenciar.